El día de hoy, chiquillos, vamos a comenzar entonces con la quinta y última parte de la unidad de trabajo y energía, que corresponde a aplicar lo que estuvimos viendo la semana pasada. Como recordaremos, chiquillos, estuvimos trabajando con lo que era el momentum y el impulso, con esta cantidad de movimiento, con este impulso que nosotros generábamos luego de aplicar una fuerza, luego de un cierto tiempo. Esto generaba un impulso, y por consecuencia un objeto que llevaba cierta masa iba a ir acumulando velocidad, es decir, iba acumulando una cierta cantidad de movimiento. En este sentido, chiquillos, vamos a reforzar un poco lo que vimos la semana pasada sobre la conservación del momento, es decir, cómo se conserva esta cantidad de movimiento y cómo podemos aplicarlo en lo que son los choques y las colisiones, que son los conceptos que vamos a ver el día de hoy. Así que hoy día vamos con la quinta y última parte de esta unidad de trabajo, de esta gran unidad. Ahora vamos a pasar ya a la siguiente clase, serían 2 semanas más, vamos a empezar con lo que es el movimiento circunferencial, vamos a empezar a ver movimiento circular, y eso también es una parte que también vamos a trabajar harto. Los objetivos de la clase, chiquillos, hoy día son analizar la conservación de la cantidad de movimiento o la conservación del momentum en diversas situaciones y comprender el concepto de choque o colisión y su relación con la conservación del momento. O sea, cómo relacionamos estos choques, estas colisiones que podemos efectuar entre dos o más objetos con la conservación de esta cantidad de movimiento. Lo primero que vamos a hacer, chiquillos, va a ser recordar un poco lo que estuvimos viendo en la clase pasada de la conservación del momentum, lo que estuvimos viendo la semana pasada. Recordemos un poco que nosotros señalábamos que la conservación del momentum ocurría cuando, al no existir fuerzas externas en un cuerpo, o sea, nada que estuviera empujándolo desde afuera, la cantidad de movimiento de un objeto va a mantenerse constante, y al no haber algo que lo esté empujando, el impulso va a ser igual a cero. Entonces recordábamos que en dos situaciones distintas, el momentum antes de una situación iba a ser igual al momentum después, siempre y cuando no hubiese ningún objeto, ninguna cosa o persona que estuviera empujándolo o aplicando una fuerza externa que cambiara este movimiento. No olvidando este concepto, chiquillos, de lo que es la conservación del momentum, lo vamos a empezar a trabajar ahora en la siguiente clase, en esta siguiente parte de la clase, que corresponde a lo que son los choques y las colisiones, que son aplicaciones directas del momentum. Ahora nos vamos a estar con un solo objeto que va a tener dos situaciones distintas, antes y después de que le pase algo, sino que vamos a empezar a trabajar lo que es el choque, o sea que vamos a tener dos objetos que colisionan entre sí, que se interactúan entre sí, y que debido a esta interacción entre ellos, cada uno con su respectiva cantidad de movimiento, vamos a ver qué ocurre con la conservación del momentum, qué ocurre con la velocidad, y todo lo que ocurre con ellos antes y después de que resulten impactados en este choque. De esta manera, chiquillos, de esta manera, vamos a definir lo que es una colisión o un choque, y vamos a definir estos conceptos primero antes de ya hablar de la conservación del momentum en sí y lo que significa que dos objetos estén en colisión o en choque. Vamos a hablar de colisión, chiquillos, cuando dos objetos chocan entre sí en un sistema aislado, es decir, cuando están solamente ellos chocando, nada los empujó, nada los hizo chocar de manera voluntaria, es decir, nada hizo que el choque fuera a propósito, sino que vamos a hablar de un sistema aislado donde las únicas fuerzas que van a aparecer son las fuerzas con las que un objeto chocó al otro, nada más. En ese sentido, chiquillos, se cumpliría la tercera ley de Newton, es decir, el principio de acción y reacción. La fuerza con que el objeto 1, el objeto azul, choca al verde, va a ser la misma con la que el verde chocaría al objeto azul. Entonces, dos objetos chocan y las únicas fuerzas que van a estar presentes son las fuerzas asociadas al choque, es decir, en la fuerza de impacto cuando ambos objetos colisionan. No hay fuerzas externas, es decir, yo no va a haber una fuerza con la que yo empujé la bolita y obligué a que esta chocara con la otra. Es un sistema aislado, es decir,
las únicas fuerzas que vamos a considerar corresponden a las fuerzas que existen cuando los objetos chocan entre sí. Por ejemplo, cuando chocan dos bolitas. Dos bolitas chocan entre sí y, ¿saben? Pueden chocar y hacer esto, por ejemplo, que este esté quieto y choquen y se vayan las dos juntas, o al chocar salgan en sentidos contrarios. En cualquier caso, las únicas fuerzas que van a estar presentes aquí son las fuerzas del choque, es decir, la fuerza 1 y 2 en ese caso sería la fuerza con la que chocan entre sí, el choque de uno hacia al otro y del otro hacia el uno, es decir, verde con azul hay una fuerza, azul con verde hay otra fuerza debido al choque. Entonces, vamos a ignorar todos los efectos del roce, el calor que pueda perderse, etc. Lo vamos a ignorar por un momento y nos vamos a preocupar solamente de lo que ocurre cuando los objetos chocan entre sí. Otra cosa que es importante en esto, es decir, lo siguiente. En los casos del choque es muy raro que haya conservación de la energía. ¿Por qué? Porque nosotros asumíamos que la energía antes del choque iba a ser después del choque. O sea, la energía cinética de los dos objetos antes de chocar debería ser la misma que después de chocar. En las colisiones esto no ocurre, puesto que siempre se pierde parte de esta energía que poseen estos dos objetos antes de chocar, se pierden otras menos útiles. Por ejemplo, al chocar pueden generar calor por roce, así como también el sonido, la energía sonora, también va a liberar una parte de la energía que estos dos objetos llevaban antes de chocar. La energía del sonido, obviamente, la energía que hace el objeto al chocar con otro, esta es energía que se está perdiendo. O sea, todo este sonido que están haciendo los plumones cuando chocan, hace que se pierda la energía que tenían, un poquito pierdan la energía que tenían cuando se movían. Es decir, cuando lo chocamos, cuando después de chocar, no vamos a tener la misma energía que antes, es decir, no vamos a tener esta conservación de la energía mecánica, porque parte de la energía mecánica que tenían estos objetos antes de chocar, se pierde después de chocar, ya sea por calor o puede ser también por el sonido que se genera, el típico sonido que se genera cuando dos objetos chocan. Sin embargo, chiquillos, ambos objetos poseen momentum, porque ambos objetos tienen cantidad de movimiento. O sea, este objeto tiene una masa, este también, y estos objetos chocan entre sí a una cierta velocidad. Si sumamos los momentum de ambos antes de chocar, vamos a decir que esto se conserva luego de chocar, aunque cambie el momentum debido a la pérdida de energía. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, por ejemplo, puedo tener este objeto quieto y chocarle a este plumón y se van a mover los dos juntos. Este no tenía momentum por estar en reposo, este tenía cierto momentum. Puede que después de chocar estos dos se muevan, es decir, el momentum de este objeto que se movía es compartido al otro y los dos se mueven. En resumidas cuentas, los momentum que tienen ambos objetos antes de chocar, si los sumamos, deben ser iguales después de chocar. ¿Qué quiere decir esto? Lo que vemos ahí. Supongamos la misma situación que estaba explicando con los plumones. Tenemos el momentum de la primera pelotita que se está moviendo hacia la segunda pelotita. Chocan estas, generan una colisión, y luego de chocar salen disparadas en sentidos contrarios. Como estamos hablando de sentidos, el momentum pasa a ser negativo para la pelotita 1 y positivo para el de otro. Si sumamos ambos momentum después de chocar, la suma de los momentum después de chocar debe ser la misma que antes, siendo el momentum de la suma del 1 y del 2, estos fueron los de antes del choque, el momentum de la pelotita 1 más el momentum de la pelotita 2. Estos los sumamos y después del choque vamos a tener otro momentum que va a ser de las dos pelotitas ya moviéndose. No olvidar que estamos hablando de momentum con sentido, es decir, sentido positivo o negativo. Es decir, el momentum de la primera pelotita en este ejemplo pasa a ser negativo porque la pelotita va en sentido contrario. Pero si nosotros sumamos los momentum de la pelotita 1 y de la pelotita 2, este con este, antes de chocar, deben ser lo mismo, la suma debe ser igual a las que hay después de chocar con esta pelotita y esta pelotita. ¿Por qué? Porque en las colisiones, si bien no se conserva la energía mecánica, sí se conserva el momentum total de todo el sistema en este caso. Pero ¿qué va a ocurrir con él? Se va a repartir entre los dos objetos después del choque. Si el objeto
puede perder momentum y dárselo al otro, o bien puede perder todo su momentum y ganárselo del otro. Es decir, que por ejemplo, si chocáramos los dos plumones, luego de chocar, este se quedara quieto y el otro se moviera, por ejemplo. Entonces, el objeto azul perdió todo su momentum, pero el objeto verde ganó todo el momentum que había tenido el objeto azul inicialmente. Es decir, siempre va a haber una repartición de momentum después de un choque. Lo que pierde uno necesariamente lo debe ganar el otro para mantener la suma, independiente del sentido de movimiento. Lo que debemos tener en cuenta es que antes y después de un choque, el momentum debe conservarse igual. También, chiquillos, debemos tener cuidado que nosotros nos van a decir los sentidos, es decir, luego de chocar el objeto viajó, disparó en sentido contrario, o bien, luego de chocar, ambos se movieron en la misma dirección, en el mismo sentido. Debemos tener cuidado, chiquillos, siempre que nos van a decir para dónde salió disparado cada objeto luego de chocarse. Si chocaron y se dispararon en sentidos opuestos, como es nuestro ejemplo, o bien chocan y se siguen moviendo los dos para el mismo lado. Va a depender mucho de las características del momentum y las diferencias de las masas. Obviamente un objeto muy pesado, si se le choca a uno más liviano, va a rebotar por acción y reacción. Pero si un objeto liviano se le choca a uno más pesado, nosotros sabemos que ambos salen disparados a la misma dirección. Hagan la prueba con distintos objetos y vean qué pasa cuando los chocan. Por ejemplo, si yo hago rebotar una pelota en una pared, la pelota va a rebotar en el sentido opuesto porque el momentum de la pared es mucho, la energía de la pared es absorbida y de vuelta en sentido opuesto. Cualquier cosa, chiquillos, recuerden ir preguntando durante la clase para que no quede ninguna duda. Entonces, lo importante aquí, durante los choques y colisiones no hay pérdida de momentum, es decir, la suma de los momentum de los dos objetos, o más, si hubiese más, se conserva antes y después del choque. Lo que sí se pierde la mayoría de las veces es la energía, puesto que parte de la energía que había antes de chocar, se pierde luego de chocar en formas que no nos sirven, como puede ser sonido o calor, que son las formas más útiles. Calor debido al roce y sonido debido al choque, la vibración de dos objetos. Eso ya lo sabemos desde antes. Bien. Vamos a seguir hablando, chiquillos, de la conservación del momentum y vamos a hablar de los tipos de colisiones. Vamos a ver los tipos de choques, los tipos de colisiones que existen. Vamos a analizar, chiquillos, entonces, los tipos de choques que puedan existir y van a depender mucho de las características de cada material, el tipo de choque que vamos a tener en cada situación. Entonces debemos tener cuidado de no confundirlos y siempre tener claro cuál es cada uno. En estricto rigor, chicos, hay tres tipos de choques. Nosotros vamos a ver dos, porque uno de ellos es más complicado de entender y porque ya requiere de una matemática un poquitito más compleja. Así que nos vamos a quedar con los dos choques que son más entendibles y que también son tipos de choques que nosotros podemos ver en situaciones cotidianas. La primera colisión o tipo de choque que vamos a ver es la llamada colisión elástica, que se parece mucho a la de las pelotas saltarinas, a la de las pelotas que tienen un buen rebote, como una pelota de básquetbol, una pelota de tenis, etc. En este caso, y aquí quiero hacer el hincapié, nosotros señalamos que hay conservación de momentum y no hay generalmente conservación de energía mecánica. Aquí decimos que sí hay conservación de energía cinética. Recuerden que mecánica es suma de cinética y potencial. Aquí se conserva solamente la energía cinética, es decir, luego de chocar, las velocidades de los objetos se conservan, pudiendo repartirse de uno al otro. No perdemos velocidad en general. Por ejemplo, si este objeto está moviéndose a 1 metro por segundo y está a 4, luego de chocar pueden quedar 2 y 3 o al revés, 3 y 2. Es decir, la velocidad de uno y de otro se reparten y se conservan. ¿Qué características tienen, chiquillos, además esta colisión, este choque elástico? Que como buen elástico no deforma permanentemente, es decir, luego de rebotar, de generar el choque, el objeto vuelve a su forma original o bien nunca se deforma. Es decir, son objetos sólidos, objetos firmes, que se comportan igual que un elástico, que no terminan deformándose de manera permanente. Es decir,
Yo al chocar un objeto, por ejemplo, estos dos plumones, serían ejemplos de colisiones elásticas, porque después de chocarlos, ninguno de los dos se deforma de manera permanente, independiente de la fuerza, del choque con el que se estén haciendo. Una pelota saltarina, una pelota cualquiera, cualquier objeto que rebote sobre otra superficie, que sea un objeto como una pelota, generalmente posee una colisión del tipo elástica, puesto que no se deforma el objeto y no pierde su capacidad de seguir moviéndose. El ejemplo clásico, chiquillos, para poder explicar este tipo de colisiones elásticas son las bolas de billar, las pelotas de billar, puesto que estas tienen un material de madera resistente que hace que luego de chocarse rebotan, obviamente, y estas no pierden su forma original. Por más que uno las golpee con una fuerza muy grande, porque por más que estas sean golpeadas entre sí cuando se juega billar, estas no pierden su forma original. No hay pérdida de la forma que tiene el objeto. Se conserva el momentum antes y después del choque, es decir, se va a repartir perdiendo el momentum uno y ganándole el otro, etc. Y además, la transferencia de momentum es total, es decir, todo el momentum que pierde uno lo absorbe todo el otro. No hay pérdida de energía cinética, como dijimos, por ende no va a haber pérdida de momento. ¿Qué quiere decir esto? Que si supongamos que estas son las bolas de billar, todo el momentum que yo le transfiero a este al chocar, va a absorberlo. No se va a perder absolutamente nada de momentum de uno al chocar con el otro. Es decir, si yo sumara las velocidades antes y después, sumadas, por ejemplo, 2 más 3, 5, después puede quedar 1 y 4. Es decir, la cantidad de energía y de momentum antes y después de chocar se mantiene porque, como dice ahí, la transferencia de momentum es total. Antes de chocar, chiquillos, tendríamos ese momentum. La masa de la primera bolita por su velocidad, más la masa de la segunda por su velocidad. Luego del choque, obviamente, al ver transferencia de energía y de momentum, uno pierde energía y el otro la gana. Por decir, tendríamos una nueva velocidad para la primera bolita y una nueva velocidad para la segunda bolita. Por eso sale esa comita, porque podemos decir que es como nueva velocidad. De esta manera, chiquillos, vamos a decir que se conserva el momentum, al igual como lo vimos anteriormente. Es decir, sumamos el momentum de la primera bolita, que sería el de acá arriba, más el de la segunda bolita, debería ser igual al nuevo momentum de la primera bolita, más el nuevo momentum de la segunda bolita. Es decir, no perderíamos absolutamente nada de momentum, absolutamente nada de energía, en ningún caso. Bien, entonces, la energía de uno se absorbe en el otro y mantenemos este momentum constante, es decir, la energía que pierde por un lado la va a ganar por el otro, manteniendo una velocidad, un momentum total en todo momento, valga la redundancia, antes de chocar y después de chocar. Entonces, característica esencial de una colisión elástica, que no hay deformación, es decir, el objeto no pierde su forma original luego de chocar, lo mantenemos en la misma característica. Hay conservación de momentum y de energía cinética, es decir, la energía que pierde un objeto la absorbe el otro y mantenemos un movimiento constante de los dos objetos luego de este choque. Y luego de chocar, obviamente, por esta transferencia de energía, va a haber nuevas velocidades para los objetos. Es raro que luego de que los objetos choquen, mantengan la velocidad que tenían antes, porque, como podemos ver en el ejemplo, cuando chocamos dos bolas de billar, estas van a salir disparadas en sentidos opuestos. Así que, lógicamente, no van a tener la misma velocidad porque van a estar con un sentido contrario al anterior y, además, va a cambiar este valor porque pueden ir más rápido o más lento según sea el caso. Entonces, esta es la colisión elástica. Como el nombre, como nosotros conocemos los elásticos, la capacidad que tienen los elásticos de moldearse un poco, pero vuelven a su forma original, no pierden su forma original. El segundo tipo de colisión, chiquillos, que tenemos y que vamos a realizar es el inelástico, es decir, vamos a ver el caso completamente contrario, es decir, la colisión inelástica.
Es decir, aquí los objetos pierden su forma original, se deforman, y lo que ocurre es que luego de chocar, los objetos quedan pegados, es decir, la deformación es tanta que un objeto queda incrustado dentro del otro. Y luego de chocar, pueden viajar como un solo nuevo objeto. Es decir, fusionamos los dos objetos anteriores. Por ejemplo, estos son objetos de colisión inelástica, chocan entre sí, se quedan pegados y se siguen moviendo como si fueran un único objeto. Fusionamos los objetos sumando las masas de los dos. Es decir, de tener dos objetos pequeñitos, pasamos a tener un gran objeto con una masa de ambos unida. Y lógicamente se va a perder una parte de la energía por esta gran deformación y lógicamente luego de chocarse no se van a mover a la misma velocidad que se movían antes. ¿Por qué? Porque al tener más masa, la velocidad necesariamente va a disminuir porque no hay fuerzas externas. No olvidemos esto de que hay fuerzas externas en todo momento. No hay fuerzas externas. Supongamos, chiquillos, que tenemos estos dos objetos, estas dos cajas, esto pueden ser, supongamos que son dos trozos de plasticina, que son el ejemplo por excelencia de choque inelástico, son las plasticinas. Supongamos que antes del choque lanzamos dos pelotitas de plasticina, las empujamos, por así decirlo, y cada una tiene su propia masa, cada pedacito de plasticina tiene su propia masa y su propia velocidad. Como buen material inelástico, la plasticina es inelástica por excelencia, porque al pegarla, al chocarla, se pega con otro objeto, se juntan, se unen y se mueven juntas después. El nuevo momentum de esta situación va a ser la suma de las masas por separado y se multiplicaría por una nueva velocidad. Es decir, de tener una situación en la cual teníamos dos objetos moviéndose a distintas velocidades con sus propias masas, pasamos a tener un nuevo objeto que va a ser la unión de los dos, es decir, sumamos las dos masas, porque los fusionamos en uno solo, y por esta pérdida de energía, aquí sí hay pérdida de energía, se van a generar una nueva velocidad asociada a este choque. De todas maneras, chiquillos, la velocidad, el momentum se conserva de todas maneras. Solo que ahora la suma de los dos momentum que había antes de chocar va a ser igual al momentum nuevo. Es decir, va a tener un nuevo momentum solo. Es decir, si lo comparamos con el ejemplo del elástico, partíamos con dos momentum y terminábamos con dos nuevos momentum, conservando la cantidad de movimiento en todo momento. Sin embargo, en la colisión inelástica, las dos cantidades de movimiento individuales se fusionan a una nueva y única cantidad de movimiento, a un nuevo momento. Pero esta cantidad de movimiento se permanece constante, es decir, se transfiere el momentum de los dos a una sola situación. Tener mucho ojo con esto, chiquillos, porque mucho se piensa que en el tipo de colisión inelástica, luego de chocar, los objetos pierden momentum. No lo pierden, sino que se transforma porque la cantidad de movimiento disminuye claramente al haber más masa. Si, se pierde un poco de energía, por ende la cantidad de movimiento va a disminuir, pero en el total, en el global de momentum, lo que ocurría antes sigue siendo igual a lo que ocurre después. Solo cambia la forma de los objetos, de la situación, pero el momentum antes sigue siendo igual después. Esas reglas, chiquillos, debemos mantenerlas siempre. Que antes, momentum antes es igual al momentum después, pero en el camino de antes a después puede que haya un cambio de forma, un cambio de dirección, un cambio de sentido, pero mantenemos todas las situaciones de manera constante. Así que me van contando si se va entendiendo, va claro todo. Si tienen alguna duda, chiquillos, pueden preguntar inmediatamente. Me avisan también si es que está quedando claro lo que estamos explicando. En el chat, chiquillos, me van contando si van bien. Se me había olvidado comentarles, chiquillos, que ¿cómo se llama esto?
clase ahora va a durar un poco más porque ya tenemos un Zoom más ilimitado, así que podríamos ocupar un poco más de tiempo para resolver ejercicios y dudas, así que ojo con eso. Chiquillos, ¿alguien tiene alguna duda? Hasta ahora, todo claro, me escriben. ¿Vamos bien, chiquillos? Los demás me pueden ir confirmando también si van bien. Escribiendo en el chat, por favor, si es que vamos bien. ¿Sí? ¿Todo claro hasta ahora? Qué bueno. Yo, chiquillos, que está quedando todo claro, espero que los demás que no han respondido también. Lo puedo explicar después, digo, de la prueba de transición. El ratito más. Déjame terminar que nos queda una partecita y lo puedo explicar con calma. Sí, Paula, qué bueno que va entendiendo, pero la clave de estos chiquillos es entender la diferencia entre una colisión elástica e inelástica. Elástica se comporta igual que una pelota saltarina, es decir, antes del choque va a ocurrir, antes del choque vamos a tener los objetos de una forma, después de chocar se mantienen de la misma forma sin deformarse. Se mantiene y se transfiere el momento de uno a otro. Antes y después de chocar los objetos se mantienen separados. En el inelástico, como una plasticina, pueden hacer esa como idea en su mente. El elástico, el choque elástico es como una pelota saltarina y el inelástico es como una plasticina. Es decir, después de chocarla con algo, la plasticina necesariamente se va a quedar pegada al otro objeto. Lo que ocurre con este tipo de colisiones. Bien. Vamos a ver, chiquillos, ahora algunos ejemplos resueltos, lo vamos a hacer con calma para que vamos a trabajar entonces esta parte de colisiones y choques para que vaya quedando bien clarito esto. Así que vamos a hacer dos ejemplos de colisiones para que puedan ustedes también ir teniendo claro cómo trabajarlos. Pero para que podamos trabajar bien estos ejemplos resueltos, debemos tener presente algunas cosas a la hora de resolver estos ejercicios. ¿Cuáles son estas cosas, chiquillos? Para resolver ejercicios de colisiones, chiquillos, debemos identificar algunas frases, algunas palabras que nos van a ir diciendo en los distintos ejemplos. ¿Cuáles son estas frases, chiquillos? O estas cosas. Debemos identificar primero el tipo de choque, porque claramente, si vemos las diapos anteriores, revisamos las anteriores, las expresiones matemáticas, chiquillos, por ejemplo, para inelásticos, son distintas a las de los elásticos, como las podemos ver ahí. Lo podemos ver ahí sí. Estas son las expresiones, la suma de dos momentos distintos antes y después. En el elástico, y en el inelástico, eran dos separadas, se transformaban en una sola después del choque inelástico. Entonces tenemos que saber identificar con claridad qué tipo de choque es. Si es un choque elástico o es un choque inelástico. ¿Cuál es el truco, chicos? ¿Cuál va a ser el truco aquí para identificar el choque elástico e inelástico? Para un inelástico, siempre nos van a decir, luego de chocar, los objetos siguen unidos o siguen juntos. Es decir, por ejemplo, dos objetos de plástico se van moviendo en una cierta superficie a cierta velocidad y con cierta masa. Luego de chocar, los objetos siguen unidos a cierta velocidad. Ejemplo de choque inelástico. Puede ser con personas también, podemos tener ejemplos con personas de choques inelásticos. Por ejemplo, estamos jugando rugby, por ejemplo, y dos jugadores de rugby vienen a cierta velocidad, luego se chocan para quitarse la pelota, y los dos siguen pegados y se siguen moviendo juntos. Si lo viéramos como un choque, técnicamente esto sería un choque inelástico, porque luego de chocar, los dos jugadores de rugby permanecen unidos tratando de forcejearse para poder cuidar el balón durante el partido. Así que ahí teníamos un ejemplo de un choque inelástico. Por ejemplo, en una pista de hielo, si pueden estar dos personas patinando en hielo, chocan estas dos personas en la pista de hielo y por el susto se abrazan para que no se caigan y se siguen moviendo en la pista de hielo. Otro ejemplo de choque inelástico. Pero siempre, ¿cuál va a ser la frase clave aquí para saber de qué choque nos están hablando? Que nos digan que siguen unidas o siguen juntas. Siempre después del choque nos van a decir que después de esta colisión es una unión o se mantienen juntos luego de chocarse. Y otro dato importante que debemos tener
a la hora de resolver los ejercicios de choques o colisiones es tener la información de las velocidades y de las masas antes y después del choque, es decir, con qué masa tenían ambos objetos antes de chocarse y las velocidades que tenían antes y después de chocarse. Y obviamente conectado al punto anterior de que si había una colisión elástica o inelástica. Y lógicamente identificar la información faltante, si nos falta la masa de un objeto, si nos falta la masa, la velocidad de un objeto antes del choque o después del choque. Esas son informaciones que debemos ir identificando para poder ir trabajando estos tipos de ejercicios. Estos dos chiquillos, estos dos datos son los que deberíamos tener siempre en consideración a la hora de resolver ejercicios de choques. Primero identificar el tipo de choque y obviamente los datos que tenemos para trabajar y lógicamente qué es el dato, la información que nos falta. Así que vamos a trabajar un ejemplo, dos en realidad, son dos, sí, son dos. Vamos a trabajar, justamente hay un ejercicio de rugbyistas ahí, así que nos va a servir un poco para ir orientándonos. El ejercicio dice lo siguiente. Un jugador de rugby de 80 kilogramos corre a 8 metros por segundo persiguiendo a un rival de 75 kilogramos que arranca a 6 metros por segundo. Una vez que lo atrapa, siguen moviéndose juntos. ¿Con qué velocidad se moverán después del choque? Y aquí es importante ir identificando, por ejemplo, podemos decir que el primer jugador de rugby es el primer dato, la masa 1, por ejemplo, que va a ser de 80 kilogramos. Y sabemos que este jugador, denme un segundo, chiquillos, ahí sí, llevaba una velocidad inicial de 6 metros por segundo. Por otra parte, chiquillos, el segundo jugador, el rival de este jugador de rugby, va a ser nuestro masa 2 de 75 kilogramos y que llevaba una velocidad de... Perdón, me acabo de dar cuenta que el primero era de 8, si lo pudieron ver antes que yo. El primero era 8, ahí sí. Y el segundo arranca a una velocidad de 6 metros por segundo. Otra cosa que no mencioné, chiquillos, que debería haber estado escrita en los datos, es que si no les dicen hacia dónde arrancan, si arrancan en sentidos opuestos o si arranca uno para la izquierda y uno a la derecha, vamos a asumir siempre que los dos se están moviendo en el mismo sentido. Y para obviamente facilitar el cálculo, sentido positivo. Es decir, tenemos el jugador 1 aquí, que está moviendo para allá, y el segundo va arrancando. Uno, lógicamente, si arranca, tiene que moverse para el mismo lado. Por ende, la velocidad 1 es positiva y la velocidad 2 también es positiva. Entonces, nosotros, si no nos indican que los objetos se están moviendo en sentidos contrarios, asumimos siempre que se mueven en el mismo sentido y con velocidad positiva. Bien, ¿qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo la velocidad después del choque. Después del choque vamos a tener entonces una velocidad nueva que lógicamente vamos a tener que determinar. Como aquí la palabra clave en todo esto es el moviéndose juntos, es decir, hay una única velocidad después de chocar porque la colisión sería inelástica. Entonces, la colisión va a ser inelástica, es decir, después de chocar, los objetos van a permanecer unidos, es decir, va a haber una única nueva velocidad final que va a ser causada por un choque, una colisión inelástica. Así que debemos calcularlo con esa manera. Nosotros sabemos, chiquillos, y este es el método que van a tener que resolver siempre los ejercicios, es que, vamos a separar aquí, el momentum antes siempre es igual al momentum después.
como hay más de uno antes, se suman. Entonces, ¿qué momentum teníamos antes? El del jugador 1, que sería su masa. Vamos a notar aquí también que momentum, nunca se nos olvide, es masa por velocidad. No se nos vaya a olvidar jamás este dato. Entonces, antes teníamos el momentum del jugador, que sería su masa por su velocidad, por 8, más, porque habían dos momentum, del segundo jugador, que sería su masa, en este caso sería 75 kilogramos, por su masa, en este caso sería 6 metros por segundo. Como permanecen juntos luego de chocarse, luego de chocar hay un único momentum que va a ser la suma de las dos masas, es decir, 80 más 75, por la velocidad nueva que nos falta. No sé si se nota bien, chiquillos, pero antes del choque teníamos el momentum de un jugador, el momentum del otro jugador. Luego de chocarse, chiquillos, va a haber un único momentum que va a ser la suma de los dos, porque se unieron en uno solo, por una velocidad que no conocemos. Entonces, esa es la velocidad que no conocemos, el dato que tenemos que determinar ahora entonces. Entonces vamos a, obviamente, resolver ese ejercicio. Multiplicamos entonces la masa por la velocidad del primero, nos va a dar 640, más, vemos la masa del segundo, que sería 75 por 6, nos da 450, igual la suma de las dos masas, que sería 155, por la velocidad que no tenemos. Sumamos estas dos, nos va a dar entonces 1090, si no me equivoco. Me pueden ir corrigiendo si voy mal. Así que primero voy a agrandar esto para que se vea mejor. Obviamente no lo están viendo muy bien. ¿Ahí sí? ¿Se ve bien, chiquillos? ¿Me avisan? ¿Se va entendiendo bien? ¿Sí? Ya. Entonces, 1090 igual a esta 155 por la velocidad, que no conocemos. Si este multiplica, pasa a la izquierda dividiendo. Entonces, dividimos estos 1090 dividido 155 y obtenemos la velocidad final que tenían los dos objetos juntos. En este caso sería de 7,03 metros partido por segundo. Quedó rara la S, vamos a hacerla otra vez, ahí sí. La velocidad nueva. Entonces, ¿qué tenemos? Momentum antes y momentum después. Antes del choque teníamos dos momentum, el del jugador, masa por su velocidad, más el del segundo jugador, su masa por su velocidad. Luego de chocar, estos objetos se unen, es decir, sumamos sus masas, la masa del primer jugador con la del segundo jugador, y la debemos multiplicar por una velocidad de un objeto que no conocemos. Entonces, desarrollamos simplemente la ecuación, vemos la primera multiplicación, que sería esa, 640, luego multiplicamos estos dos, nos daría 450, sumamos estas dos masas, 155, por la velocidad. Sumamos estos dos valores y simplemente después despejamos la ecuación y nos da que la velocidad después de chocar, que llaman los dos juntos, sería de 7,03 metros por segundo. Casi un promedio de las dos velocidades originales. Entonces, aquí teníamos presencia, chiquillos, de un ejercicio de un choque del tipo inelástico, porque el dato que ahí nos dan, que recordemos si lo volvemos a observar en la presentación, lo vamos a mostrar inmediatamente, el dato clave aquí en el ejercicio era que luego de moverse, luego de chocar, moviéndose juntos. Aquí está la palabra clave, la palabra esencial, que nos va a permitir saber que estamos en presencia de un choque inelástico. Este dato que permanecen juntos. Por eso es que aquí
mantenemos una suma de ambos momentum por la unión posterior a este choque inelástico. Claro, con esto, chiquillos, vamos al segundo ejemplo. Inmediatamente al segundo ejemplo. Y lo voy a dejar unos segunditos más en la pizarra, el ejemplo de recién, para que lo analicen, para que se convenzan de que es el resultado, para que no quepa ninguna duda con él. Entonces, voy a borrar la pizarra, chicos, para que vayamos al segundo ejemplo. A ver, tengo una pregunta. Cuando están separados, ¿es elástico? Sí. Cuando luego de chocarse se mantienen separados, va a ser un choque elástico. Entonces tenemos que, en el ojo, vamos a ver si el siguiente ejemplo nos da esa situación. Veamos entonces. Dice, una esfera de 1.5 kilogramos, inicialmente en reposo, es chocada por otra de 3,2 kilogramos que viaja a 0,8 metros por segundo. Si luego del choque, la primera esfera viaja a 0,4 metros por segundo, ¿con qué velocidad viajará la segunda? Aquí, si bien no nos indican el tipo de... Como no nos indican que permanecen juntos, necesariamente van a permanecer separadas, obviamente. Obviamente, como dice el Tomás, ya que no nos dicen que luego de chocar permanecen juntas, nosotros inmediatamente vamos a irnos a que es un choque elástico. Y aparte que no nos dicen directamente que permanecen separadas después del choque, pero en el ejercicio nos dicen que una viaja a una velocidad y la otra aparte con otra velocidad. Es decir, nosotros igual podemos intuir a partir de eso que el choque es de tipo tipo elástico. Entonces, vamos nuevamente a esta pizarrita para resolver el ejercicio. Dame un segundo, chiquillos. Chiquillos, si tienen algún problema con internet o algo, obviamente no se preocupen que la clase se está grabando. A mí también, si pues, está lloviendo y corre viento, puede de repente cortarse la luz o algo. Yo igual estoy preparado porque estoy conectado con el teléfono, compartiendo mi internet del teléfono, así que si se me llega a cortar la luz, el internet no se me va a caer. Así que puede que haya un salto de velocidad, pero me van avisando si es que se corta. Ya, volvamos al ejemplo. Notemos los datos antes de pasar a pantalla grande el ejercicio. Vamos a indicar que la primera esfera va a ser de masa 1, va a ser de 1.5 kilogramos. Y está en reposo inicialmente, es decir, la velocidad inicial de la primera esfera es 0. Y después del choque dice que esta viaja a 0.8. Entonces, la primera esfera, que es una masa de 1.5 kilogramos, inicialmente está en reposo, y luego de chocar, tiene una velocidad de, 0.4. O sea, después de chocar queda con esa velocidad. Yo me agarro esa letra, aparece un 9, lo vamos a escribir otra vez. Ahí sí. La segunda esfera tiene una masa de 3.2 kilogramos. Antes de chocar, lleva una velocidad de 0,8, ahora sí. Y luego de chocar, bueno, esta era la velocidad 2, y luego de chocar, no sabemos su velocidad. Entonces, estos datos tenemos. La primera esfera de 1.5 kilogramos, con velocidad inicial 0, y luego de chocar tiene una velocidad de 0.4. La segunda esfera, de masa 3,2 kilogramos, inicialmente se mueve a 0.8 metros por segundo, y no sabemos su velocidad después. Entonces, mantenemos la misma regla de delante. El momentum antes va a ser igual al momentum después.
Y ya identificamos que esta colisión es del tipo elástica, por ende no deberíamos tener problemas con ella. Es decir, hay dos objetos antes del choque que se chocan y siguen siendo dos después. Vamos a ver entonces. El momentum antes va a ser el de la esfera al comienzo y la velocidad y la masa de la segunda. Pero inmediatamente sabemos que el momentum de la primera esfera es cero porque antes de chocar, la primera esfera estaba en reposo. Es decir, el primer momentum es cero. ¿Quedó claro, chiquillos, por qué es cero el primero? Lo repito otra vez. El momentum antes de la primera esfera es cero porque antes de chocar, la primera esfera estaba en reposo. Es decir, es cero. Le sumamos el momentum de la segunda esfera antes de chocar, que era esta 3,2 por la velocidad que llevaba antes de chocar. Eso era antes. Luego de chocar, la misma esfera de 1,5 de masa, ahora se mueve con una velocidad de 0,4. Y la segunda esfera, de masa 3,2, tiene una velocidad que desconocemos. Entonces, antes de chocar, la primera esfera no tiene momentum porque estaba en reposo. Le sumamos el momentum antes de chocar de la segunda esfera, es todo lo que ocurría antes. Después de chocar, la primera esfera llevaba una masa de 0,4, su momentum. Le sumamos el momentum de la segunda esfera, que sigue teniendo 3,2 de masa, y le multiplicamos una velocidad que no conocemos. Así que queda solamente resolver el ejercicio. Al lado izquierdo quedaría 2,56 igual 1,5 por 0,4, que sería el momentum de la segunda esfera después de chocar, más ese 3,2 por la velocidad al desconocido. Debemos despejar esto. Como siempre decíamos, la incógnita debe quedar sola y positiva. Es decir, si este 0,6 está sumando, pasa a la izquierda restando. Quedaría 2,56 menos 0,6 es igual a 3,2 por la velocidad 2 que no conocemos, luego de chocarse. 2,56 menos 0,6 da 1,96 igual a 3,2 por la velocidad de la segunda esfera. Si este 3,2 multiplica la velocidad incógnita, pasa a la izquierda dividiendo. Así, chiquillos, la última división sería 1,96 dividido el 3,2 de acá, 1,96 dividido 3,2, nos va a dar que la segunda esfera se mueve con una velocidad de 0,61 metros partido por segundo, luego de chocar. Ahí sí. Entonces, recapitulemos. Antes del choque, teníamos el momentum de la esfera antes de chocar, de la primera y la segunda. La primera esfera tiene momentum 0 antes de chocar porque estaba en reposo. Le sumamos el momentum de la segunda esfera, que tenía una velocidad de 0,8 antes de chocar. Se chocan estas, y luego de esta situación, la primera esfera ahora tiene un momentum de su masa por su nueva velocidad, que es 0,4. Le sumamos el momentum de la segunda esfera, que sería la masa del objeto, por la nueva velocidad que no la conocemos. Y lo que viene después, chiquillos, simplemente es despejar la ecuación. Multiplicamos todo lo que podamos multiplicar. Aquí en este punto, este 0,6 que está sumando al de acá, pasa restando para acá, lo restamos, y luego este 3,2 que multiplica la incógnita, pasa a la izquierda dividiendo. Quedándonos que la segunda esfera, luego de chocar, tiene una velocidad de 0,661. ¿Qué pasó entonces? Miren, analicemos los datos que tenemos aquí. La primera esfera pasó de tener 0 a 0,4, aumentó su velocidad. La segunda esfera pasó de tener 0,8 a 0,6. Se cumple entonces la transferencia de momentum que acabamos de decir al comienzo. Lo que pierde una
lo que pierde una, lo gana la otra. Entonces, ahí estamos comprobando en el ejercicio que la transferencia de momentum fue efectiva. ¿Por qué? Porque el momentum que perdió la esfera, la segunda esfera, lo adquirió la primera, puesto que de pasar a estar en reposo, empezó a moverse. Ganó momentum. La segunda perdió momentum porque de tener 0,8 de velocidad, bajó su velocidad a 0,61. Es decir, por un lado, ganó momentum la esfera 1 y por otro lado, perdió momentum la esfera 2. Es decir, comprobamos matemáticamente la transferencia de momentum. ¿Quedó claro, chiquillos? ¿Van contando si quedó claro el ejemplo? Entonces, si se dan cuenta, los ejercicios pueden que parezcan un poco largos, pueden que se vean largos en cuanto a desarrollo, pero la mecánica siempre es la misma, es decir, de identificar primero el tipo de choque que estamos presenciando, si es elástico o inelástico, identificar las situaciones que ocurren tanto antes como después. Nunca olvidando este dato importante, chiquillos, que el momentum antes siempre es igual a después. Y debemos sumar todos los aportes que hayan antes y después del choque de un objeto con otro. Aquí, chiquillos, en los ejemplos solamente estamos viendo colisiones de dos objetos. Perfectamente podemos hacer choques de tres objetos al mismo tiempo y la dinámica va a ser la misma. Es decir, vamos a tener tres situaciones antes del choque y una nueva situación con tres momentos después de que este se genere la colisión entre ellos. Okay. Vuelvan a verlo, yo voy a volver a proyectar el segundo ejemplo para que no quepa ni una duda. Ahí está. Así que para que vean los datos, no, creo que no me equivoqué en nada. Chiquillos, harto ojo también, porque aquí, por ejemplo, pueden cometer alguna equivocación, que dice que la primera esfera luego de chocar lleva esa velocidad. Fíjense bien que si dicen después del choque, es la primera o la segunda, porque si hubiese hecho la segunda, todo este ejercicio hubiese cambiado su resultado, porque el 0,4 había pasado de estar aquí a acá. Así que, mucho ojo, fíjense bien en los datos, dice primera esfera, segunda esfera, la más grande, la más chica, la con mayor masa o menor masa. Siempre fíjense en esos datitos, chiquillos, para que no se les vaya a pasar ningún detalle por alto a la hora de resolver estos ejercicios. Bien. Bien, chiquillos. Con eso, chiquillos, iríamos ya terminando la clase por el día de hoy. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta que haya quedado sobre los conceptos, sobre la forma de resolver los ejercicios, me lo comenta inmediatamente y así podemos ir trabajándolo inmediatamente. Tenemos una menos limitancia de tiempo porque estamos con Zoom más ilimitado. Así que, si quieren preguntar, con toda tranquilidad, chiquillos, que no hay tiempo, nada nos está apurando en este momento. Y también coméntame, chiquillos, si quedó claro lo que acabamos de ver. Chiquillos, ¿quedó claro? Me comentan si quedó claro, si hay alguna duda, aprovechen ahora. No, no Tomás, solamente las que estabas viendo en este ejercicio son las únicas que vamos a ocupar. Lo primero que hicimos en la clase fue más que nada repasar lo de la clase anterior y también definir lo que era un choque elástico, un choque inelástico, para marcar las diferencias entre uno y otro. Así que eso, chiquillos. No hay ninguna otra duda, vamos a borrar las anotaciones que quedan ahí. Ahí sí. ¿No hay ninguna otra duda entonces, chiquillos? ¿Todo claro? Los demás que no han respondido, me imagino, intuyo también que está todo claro. Si no, cualquier duda, recuerden siempre volver a revisar la presentación, que va a estar subida a YouTube hoy día en la tarde. Puede que hoy día me tarde un poco más en subirla porque tenemos esta clase de la prueba de transición. Esta clase que el Diego me pregunta de qué trata. Diego, la clase, ustedes saben que este año ya la PSU cambió de nombre, y por ende pasa a llamarse una prueba de transición que va a ser una prueba entre la antigua PSU y la nueva prueba que se va a dar. Obviamente hay contenidos que hay que revisar, un repaso, esto va a ser como una especie de clase tipo PREU, por así decirlo, donde van a poder repasar los contenidos de materia de primero y segundo medio, y en el caso de tercero medio, el tercero medio vamos a ir como casi en paralelo con lo que estamos viendo.
Entonces esta clase va a ser un poco para explicar semana a semana cómo va a ser esta prueba y también ir haciendo repaso de la materia de primero y segundo medio, si quieren ir repasándola. Y también voy a ir dejando colgadas en el canal de YouTube ejercicios tipo prueba de transición y tipo prueba PSU antiguos, porque no cambian mucho en realidad, para que puedan ir trabajándolo ahí y puedan reforzar estos contenidos anteriores. Así que esta es la invitación está hecha, chiquillos, para todas y todos van a estar invitados a esta reunión a las 4:10 de la tarde en esta misma reunión Danae, con el mismo login, con el mismo usuario, con la misma clave de siempre para ella, a las 4:10, luego de la clase de física de cuarto medio, así que no se conecten antes, chiquillos, porque voy a estar con el cuarto medio haciendo física, así que esperen a las 4:10 o 4:05 o 4:10 para conectarse. Sí, con el mismo usuario y la misma clave que trabajamos siempre. Así que eso, chiquillos. Dejamos entonces la clase de hoy hasta acá. Veo que está bastante claro, me alegra que sea así. Así que dejamos la clase de hoy día hasta aquí. Recordarles, chiquillos, que la materia de la guía que van a recibir, se va a subir pronto, puede ser que el día o mañana, va a incluir la materia de la clase anterior y la clase de hoy. Por ende, les invito a revisar tanto el video de la clase anterior que ya está en el canal de YouTube, además del video de la clase de hoy que va a estar subido dentro de las próximas horas, con los respectivos links en la descripción del video para subirla, para poder descargar, perdón, la clase. Así que es importante que revisen el link para poder revisar la clase y va a estar el canal de YouTube. Yo voy a avisar de todas maneras que estas clases están subidas a YouTube dentro de un rato cuando estén listas ya y cargadas. Así que eso, chiquillos, espero que estén súper bien. Dejamos la clase hasta aquí. Fue una clase bastante entretenida, en un contexto que es entrete, pero hay que tener claro bien las diferencias entre uno y otro concepto. Así que eso, chiquillos, cuídense también, cuídense todos, que estén súper bien. Nos vemos la próxima semana. Los que se quieran conectar, nos vemos más tarde en la clase de la prueba. Así que eso, chiquillos, que estén súper bien y nos vemos en la próxima clase.